manifestación que está a puertas de la ciudad de Quito para que el gobierno anuncie este paquete de medidas que de cierta manera obedecen a unos aspectos imbricados en los 10 puntos que como plataforma de lucha lleva adelante la CONAIE desde hace más de un año. Bienvenido, Homero, le escuchamos y le miramos. Muy buenos días, Wilson. Un saludo a usted, a Janet y a todos quienes nos siguen esta mañana. No es adecuado decir que no se ha cumplido, que no se han atendido estos pedidos, esa narrativa de que no se ha escuchado, no es la adecuada. Por ejemplo, en el tema de los combustibles, personalmente yo recibí de manos de el señor Isa el 11 de junio del año pasado este listado de pedidos que ellos le llaman mandatos. El primer punto decía, derogar el decreto que ajustaba el precio de los combustibles mes a mes. Eso se ha hecho hace más de 7 meses y se ha congelado el precio de los combustibles. Pero para congelarse Segundo punto, subió los precios, se permitió que es se que incrementen los precios. ya, esos son los temas que hay que sentarse a discutir. Esos son los temas que le dijimos cuando el señor Isa y más de 50 dirigentes fueron invitados por el presidente de la República. Esto tiene que saber la ciudadanía. 2 veces en Carondelet, nombren una comisión para trabajar en los temas, para ir avanzando, para ir construyendo. Jamás la CONAIE delegó a absolutamente nadie. Fueron dejando este listado de pedidos y exigiendo que se cumplan, y si no se cumplan, paralizaban el país. Para que haya diálogo tiene que haber voluntad de diálogo, tiene que haber voluntad para construir, para llegar a consensos, acuerdos. Vamos con el segundo punto. ¿Sabe qué plantean Wilson y Janet? Moratoria a todos los créditos del sistema financiero nacional, banca pública, banca privada y cooperativas. Eso no se puede hacer. Primero, la ley no lo permite. Después pondría en riesgo a todo el sistema financiero nacional. ¿Qué respuestas ha dado el gobierno este año? Cuando el presidente recién se posesionó, sacó a más de 1.700.000 ecuatorianos de la central de riesgos. Generó este año los créditos a 30 años plazo, al 1% de interés, créditos los más baratos de Latinoamérica, del cual ha sido beneficiario hasta el momento 28.000 familias, en especial de zonas rurales y campesinas, para que sirvan de alivio en esta situación crediticia. Ahora, ahora, en este decreto ofrece condonar, ya está firmado el decreto ¿Por qué no condonaron antes, Homero? ¿Por qué esperaron a que llegue la le estoy situación? diciendo, Condonar Wilson, las las deudas acciones, con ciertos requisitos de la banca pública, porque de la banca le privada estoy ustedes diciendo, no pueden tomar le estoy, decisiones. le estoy diciendo, Wilson, las acciones que se han hecho antes y las acciones, sí, de escuchar ahora eh, más medidas de alivio, porque sí hay un proceso inflacionario, no solo en el Ecuador, en el planeta entero, un proceso inflacionario que ha generado la pospandemia y la guerra en Europa. El Ecuador es uno de los países de Latinoamérica que menos ha sufrido ese proceso inflacionario. Hay que atender ante los problemas. Los países no cierran las puertas y apagan la luz. Hay que enfrentarlos, pero hay que enfrentarlos, repito, con esa voluntad de dialogar, con esa voluntad de ir trabajando en una agenda de los temas, porque muchos de los pedidos en este listado son estructurales de muchos años atrás. Por ejemplo, uno de los pedidos habla sobre los derechos laborales, empleo, pago de la deuda al IES, no a la precarización laboral. El gobierno ha subido el salario básico unificado en un porcentaje más alto en los últimos 10 años, $25. Pero claro, hay una deuda del IES que se viene arrastrando desde el 2001, que llega casi a los 4.500 millones de dólares. El gobierno en mayo y junio ha pagado 140 millones de dólares. Ha empezado a pagar esa deuda. Y esos son, repito, los temas.
que en una mesa hay que trabajar, el gobierno ha dicho, sentémonos, dialoguemos, estamos abiertos incluso a una mediación. Yo quiero públicamente decirles a esos líderes indígenas valiosos, porque en los pueblos y nacionalidades indígenas hay muchos líderes valiosos. Nombren una comisión, trabajemos sobre estos temas que les puede interesar especialmente a los sectores rurales, Sí, temas Homero. de ampliar los créditos, de mejorar el acceso o los precios de los insumos agrícolas, agropecuarios, sistemas de riego, vialidad, para mejorar, para mejorar las condiciones de vida de la ruralidad. Sí, Pero ¿qué tenemos aquí en el escenario? Amenazas, imposiciones, paralización en el país, gente que no puede caminar, que no puede llegar, miedo, terror, caos, anarquía, y eso no se puede permitir. No se puede permitir, no puede ser posible que haya millonarias pérdidas diarias y que no sean pérdidas que es el presidente de la República, los ministros, los que pierden. Pierde el campesino que no puede llegar con su leche al centro de acopio, el agricultor que no puede llegar con su cosecha al mercado, el trabajador que no puede llegar a su lugar de trabajo, amenazando que no abran negocios, que les van a despedazar, que les van a destruir la propiedad sí. pública, la propiedad privada, Viceministro, tomas de edificios. viceministro, sí, y lo que usted está describiendo es ya una realidad que está escalando de la crisis al caos, si no es que ya estamos en el caos, o eso es lo que estamos esperando que suceda hoy en la ciudad de Quito. Y lo que se cuestiona algo está pasando y algo no está yendo por la vía correcta. Entendemos que ha habido un llamado al diálogo, que ha habido una disposición, pero yo creo que había medidas paralelas que se podían haber tomado antes de llegar a esta situación. Eso se les cuestiona. ¿Por qué no se tomaron antes las medidas que ahora se toman y que quizás hubiera aliviado los ánimos de los sectores indígenas y campesinos para evitar que ahora estén marchando a la ciudad? Tomando en cuenta algo, más allá de que la mayoría quizás o hay una gran cantidad de la población que no está de acuerdo con una manifestación violenta o con parar las actividades o con todo lo que usted ha descrito, hay una situación bastante crítica en sectores, en los sectores más pobres y vulnerables del país. Hay gente que la está pasando muy mal y ahí dicen que pues hacía falta empatía, una política más empática que va de la mano de la gobernabilidad y de la paz social. Pero allí no se ha actuado, viceministro, y yo creo que en este punto, aunque nunca es tarde, diría yo, quisiera ser en ese punto optimista, pues se necesita arrancar una nueva política de Estado con miras no solamente al mejoramiento de la situación social, sino de la gobernabilidad y de la paz. Hay gente que necesita ser atendida. Dinero, sí hay. Entonces se necesita un plan que vaya más allá de algunas medidas que se han tomado y que, por cierto, comunicacionalmente siguen fallando y no las pueden posicionar como buenas. No se posicionan como buenas. Y discúlpeme que le diga así, pero es que ya no avanzan también del lado del gobierno y desespera, porque por el otro lado no se enteran. La dirigencia tiene sus planes conspirativos y de desestabilización, evidentemente, pero al mismo tiempo no se ve un plan que pueda frenar esto y con acciones que puedan ser asertivas, con acciones positivas, con acciones efectivas para poder generar la paz. Yo le agradezco, Janet, esas observaciones. En un ejercicio de gobernabilidad, escuchar es lo más importante. Pero recordemos de dónde venimos. Venimos de la crisis más grande de la historia republicana de este país. En el 2020, el déficit, el faltante para que se ejecute el presupuesto general del Estado, es decir, atención a salud, educación, seguridad, a todos los a todos los gastos que tiene que erogar el Estado, era de 7.000 millones de dólares. Si las finanzas públicas no están saludables, no se pueden aplicar políticas públicas. Y cuando llegamos en el 2021,
lo primero que se hizo, que era priorizar el tema de salvar vidas, de la vacunación, eso costó $1.000 millones más adicionales. Entonces, hay problemas en el país, problemas graves, por ejemplo, el tema de seguridad, el tema de salud. El presidente ha decretado una emergencia en el sector de la salud por la situación de infraestructura, de falta de insumos, de medicamentos. Pero si no teníamos las finanzas saludables, ¿cómo se podía atender esos sectores? ¿Con qué dinero? Este momento en donde ya el escenario, usted lo menciona, permite tener una reducción de ese déficit y atender con presupuesto, nos llaman a una paralización que no solo genera estas pérdidas millonarias, que no solo complica el desarrollo diario del país, sino que incluso ha subido el riesgo país, que no es más que el costo financiero, el costo de las operaciones financieras y cómo nos ven los mercados internacionales. Y eso va a hacer que suban hasta los intereses. ¿Por qué? Porque el país muestra señales de inestabilidad política. Sí, viceministro, Mire, es que yo le puedo entender y creo que quizás la mayor parte de la gente que está escuchando esta entrevista le podrán entender que es importante poner la casa en orden. Pero si hacemos un símil con una familia común y corriente, digamos normal, si bien el padre de familia que se ha quedado sin trabajo, que está arrancando de nuevo, quizás está aplicando una nueva alternativa, un emprendimiento, no sé, como cualquiera que quiera usted que sea ese significado de arrancar de nuevo, que es lo que sucedió con el país luego de la pandemia. Pero si bien en el camino hay que ir poniendo la casa en orden y hay que ir organizando las finanzas, previendo las cosas para un futuro, si en la casa hay un hijo que se enferma, hay que darle la medicina. Si es que en la casa hay niños que tienen que ir a la escuela, hay que buscar la manera de que vayan a la escuela en las mejores condiciones. Si es que en y la ahí casa vamos, hay, Janet. y así, hay necesidades básicas que paralelamente tienen que ser atendidas. O sea, el padre de familia no puede decirle al niño, mira, qué pena que estés enfermo y qué pena que te esté doliendo, pero ahorita hay que ahorrar. Ahorita no puedo invertir en ti porque tengo que ahorrar y poner la casa en orden. Es más o menos cómo lo entienden y cómo lo sienten los grupos sociales que están en un estado de vulnerabilidad y que venían también sufriendo una situación fuertísima luego precisamente de la pandemia en la parte de salud y en la parte también económica. Es que no es ahorrar, es que no es que se tiene el dinero guardadito y no se quiere gastar porque no hay buena voluntad, Janet. Todavía se tiene arrastrando un déficit que se ha reducido, pero no es con el que asumimos el gobierno. Y voy a tomar palabras del presidente Lazo frente a uno de los temas que piden ellos. Ellos dicen no a la venta de sectores estratégicos, no a la privatización de sectores estratégicos. Y el gobierno nacional ha dicho que no se va a privatizar ningún sector estratégico, ningún servicio público, pero el Banco del Pacífico sí se va a vender. Y es el ejemplo que usted pone. Y el presidente Lazo nos dijo el día sábado que estábamos reunidos con líderes barriales del sur de Quito, si un padre de familia tiene un reloj en la mano y tiene un hijo que tiene hambre, tiene que vender el reloj. Y el Banco del Pacífico va a servir esa venta primero para que venga banca extranjera que compita acá, accionistas, para que puedan a lo mejor tener una reacción de competitividad y de baja de intereses, y para programas como el programa de lucha contra la desnutrición crónica infantil, que es un problema de la ruralidad, que ha habido problemas de comunicar, que ha habido problemas de llegar, de hacer a lo mejor, como se dice, ese empate con los sectores más vulnerables o que lo están pasando mal, pero no ha sido, y aquí tengo que ser claro, que no ha habido políticas, acciones, punto por punto. Le puedo mencionar cada acción que se ha hecho, cada trabajo que se ha hecho, pensando especialmente en los que le están pasando mal en esta pospandemia. Viceministro, pero por ejemplo, es una respuesta tardía el declarar el estado de emergencia del sector salud,
cuando se venía diciendo desde todas las voces, médicos, enfermeras, la ciudadanía, los usuarios de la salud, que eso estaba en crisis? ¿O es que se tuvo que esperar a este escenario? Y le pregunto adicionalmente, porque quizá el principal punto es que se reduzcan los precios de los combustibles. El tema es absolutamente innegociable, le pregunto, en el afán de salvar una democracia. A lo mejor ellos están pidiendo que se reduzca el precio del diésel a $1.50, ahora está en $1.90, y que el precio de la gasolina extra y ecopaís se reduzca a $2.10. No es posible mover, cambiar o reducir, no en los montos que ellos están pidiendo, o al menos revisar de alguna manera para aplacar los ánimos y apagar el incendio. 47 años llevamos de subsidios a los combustibles. No quiere decir que ahorita no está subsidiado, sigue subsidiado. Si este momento el presidente no hubiera tomado la decisión de congelar con el actual precio del petróleo, tendríamos duplicado el precio de la eco, de la extra y del diésel. El presidente decidió congelarlo. Seguimos todos los ecuatorianos subsidiando el precio del combustible, pero ahí vienen los temas que hay que dialogar, repito. Supongamos, Wilson, el número 5 que ellos piden, no a la minería, una posición radical. Pero el tema de los combustibles no es posible. Me está contestando que no es posible. Le voy a decir por qué empata eso con los combustibles. No a la minería, una posición radical, y el presidente ha dicho, no vamos a permitir minería en zonas protegidas, en zonas de recarga hídrica, en zonas, en páramos. Pero por otro lado, ellos dicen sí, no a la minería para proteger el ambiente, pero sí al subsidio de los combustibles que genera el monóxido de carbono, que es el máximo contaminante del planeta. Sí, no solo eso, viceministro. Y trabajar con ellos. No solo eso, viceministro, sino que por el otro lado, muchos de los dirigentes indígenas y sociales tienen que ver con la minería ilegal, sobre la cual no dicen nada. Yo quisiera ahí puntualizar algo como qué era lo que se esperaba o que tal vez sí era una alternativa para poner en práctica. Yo coincido con usted, lo he dicho públicamente, hay un video en mis redes sociales que ustedes pueden observar, escuchar, criticar, hacer lo que ustedes deseen, para eso son las redes sociales precisamente, en donde yo considero que no podemos seguir subsidiando los combustibles, pero tampoco podemos borrar de un plomazo digamos, esta ayuda que ha ido recibiendo determinado sector de la población. Hay un amplio sector de la población que ha recibido los subsidios de los combustibles que no lo merece, que no puede seguir recibiendo ese subsidio. Pero dentro de ese grupo sí hay un grupo de la población que necesita ese subsidio para poder seguir produciendo principalmente en el campo. Entonces, si bien no se puede en este momento ni bajar el precio de los combustibles, dado el precio internacional, ni tampoco pues volver atrás para incrementar el precio, el costo del subsidio, sí se podía haber compensado con, por ejemplo, subsidiar los insumos agrícolas, porque lo que se dice es que sube el precio de la gasolina y sube los costos de producción de los productos del campo. Finalmente, en los mercados vemos que hay un incremento notorio en los mercados del país, y pues dada la precaria economía que todavía no surge, sí habría sido interesante recibir ese tipo de medidas compensatorias. ¿Con qué? Con el dinero de la recaudación de impuestos que para este año incrementó y superó las expectativas, con el precio de petróleo, que sí, gran parte de ese precio de petróleo tiene que ir a cubrir el subsidio, pero hay un excedente, $116 ha sido el promedio del precio del petróleo, es decir, dinero sí ha habido. Y por último, como dicen, digamos, los grupos un poco más extremos y hacia la izquierda, que hay unas reservas internacionales que quizá pudieron haber sido usadas de manera temporal. ¿Para qué? Para hacer estas medidas de compensación que no solamente aliviaban en la práctica la realidad dura de gran parte de los ecuatorianos, sino que hubieran generado mucha más gobernabilidad, hubieran dado menos razones a los ISAs
y a los Vargas para que en este momento estén causando el relajo que están causando. De acuerdo que hay temas y este rato se necesitan medidas de alivio que el presidente de la República en cadena nacional las anunció, casi 300 millones de dólares en estas medidas, incluso de subir en un 10% el bono de desarrollo humano para la gente que menos tiene, la gente que le está pasando, que a lo mejor es la gente que más sufre, ¿no? Gente que vive en los cinturones de miseria, de pobreza en el país, gente vulnerable, que hay temas integrales que tienen que atacarse. Usted mencionó el tema de los insumos agrícolas, el tema del agro, el tema de la ruralidad. ¿Quién más que un líder indígena, que personas que viven del agro, que personas, que campesinos, para conocer esa realidad, para trabajar en esos temas, para poder avanzar, para ver cómo se puede mejorar con proyectos comunitarios, cadenas de producción? Pero cuando hay voluntad, repito, Janet, aquí no ha habido voluntad de diálogo. Aquí, si piden 10 y se les da 10, después piden 20. No hay esa voluntad para avanzar en un diálogo. Repito, aquí fue un pedido de imposiciones, de amenazas. Tal vez, viceministro, se están queriendo sentarse con las personas equivocadas. Lo dijo el ex vicepresidente Otto Sonnenholzner en una entrevista que le hicimos, que vivió en carne propia y desde el gobierno nacional la crisis más fuerte que hemos tenido, que es la de octubre de 2019. Y él dijo que, repite exactamente lo mismo que usted, que con los protagonistas no se puede conversar. Los ISAs y los Vargas y demás no quieren conversar, no quieren llegar a acuerdos, quieren causar el caos. Ellos viven del caos, cosechan del caos. Entonces dice, se movieron por territorio para poder darle voz y recoger la opinión de otros líderes sociales, los que están en territorio, los que finalmente en un paro salen y le ponen el pecho a las balas y al final no cosechan absolutamente nada más que pérdidas, igual que la mayor parte de ecuatorianos en una circunstancia como la actual. ¿Han contemplado esa posibilidad de activar otra estrategia para poder llegar a acuerdos y que estas medidas que se han tomado se visibilicen, se sientan, se reciban, se procesen y finalmente lleven a la calma? Hemos abierto las puertas a todos, mire, a todos, y le tengo que contar, eso también ha complicado el diálogo, porque la dinámica de los pueblos y nacionalidades indígenas en sus autoridades es compleja, no hay un solo interlocutor. El Consejo de Gobierno de la CONAIE está formado por varios representantes de Ecuarunari, CONAICE, de los distintos pueblos y nacionalidades que representa cada uno de ellos. La Ecuarunari a los pueblos y nacionalidades de la sierra, la CONAICE, el tema de la costa, de los pueblos montubios, y las decisiones son difíciles de parte de ellos, de acceder, por ejemplo, a nombrar una comisión, a sentarse a dialogar. Pero en vez de abrir las puertas, Homero, el gobierno, ¿por qué no va a golpear la puerta de ellos? A eso se refiere Janet, porque Wilson, si es que en vez de esperar que vengan a Carondelet y decirle estamos dispuestos al diálogo, acudir a estos líderes de base a decirles ábrame la puerta porque yo vengo a anunciarle y a decirle que tenemos estos beneficios, porque ya en la tarde se va posiblemente a levantar, a derogar el estado de excepción. Yo no sé qué alternativa tengan si es que la Asamblea, con los 48 votos de UNES y los 25 de Pachacutic, que son más que suficientes, levantan el estado de excepción. Yo no sé qué van a hacer. Mire, el presidente de la República se reunió con la UNORIC. ¿Sabe qué les hicieron a la gente de la UNORIC en sus tierras en Cotulagua? Fueron a quemarles sus medias agüitas, sus casas, a saquearles por haberse reunido con el presidente de la República. Eso tiene que saber la ciudadanía. Pero claro, pero tiene que saberlo, pues, Homero, tiene que saberlo. ¿Por qué no sabemos? ¿Por qué nos estamos enterando recién ahorita de eso? Tienen que saberlo, porque evidentemente hay una dirigencia con claros intereses conspiradores y desestabilizadores, golpistas.
Entonces, si hay esas acciones absolutamente antidemocráticas, absolutamente ilegales, terroristas prácticamente, se necesita visibilizarlas y se necesita saber dónde están las imágenes, dónde está la denuncia pública sobre ese hecho. Le puedo compartir las imágenes y los audios de la gente desesperada pidiendo protección por haberse reunido con el presidente de la República en Carondelet. ¿Qué van a hacer frente a la derogatoria del estado de excepción que es previsible? ¿Cuál es el escenario que nos espera? ¿Firmar un nuevo decreto de estado de excepción y empezar a jugar en una ruleta? Yo expido y nosotros derogamos. Mire, el estado de excepción es para protegerle a la capital. Se declaró un estado de excepción en la provincia de Imbabura, Cotopaxi, en la provincia de Pichincha, para impedir que pasen esos hechos terribles que sucedieron en octubre del 2019. Si los asambleístas pretenden bajarse el estado de excepción, serán ellos los responsables de lo que pase en la capital de la República. Hay que cuidar los bienes públicos, privados. No puede ser, repito, que se quiera generar este escenario de terror, de caos. La fuerza pública está para proteger, para cuidar que no pasen estos desmanes. Le estamos distrayendo de su labor de protegernos contra la delincuencia, contra las mafias. En vez de estar luchando contra eso, están en las calles, están en las carreteras, cuidando el orden público. Hay una puntualización, viceministro. Primero, ¿qué van a hacer si se deroga el estado de excepción con una votación que parece que ya la tienen en la Asamblea Nacional? ¿Se va a volver a decretar el estado de excepción precisamente en previsión de todo lo que usted describe? Y dentro, no sé si tienen informes de inteligencia policial o militar, en el sentido porque lo que se teme es que entre la llegada de los indígenas a la ciudad se colen estos grupos guevaristas o, digamos, de extrema, ¿cómo se les llamaría? Extrema izquierda o con la violencia como parte de su política de lucha, más el narcotráfico que podría activarse en una acción violenta dentro de la ciudad. Hay informes en ese sentido que pues hagan mucho más necesario y urgente ese estado de excepción, como para también prepararnos para lo que se nos viene, porque y para poder señalar desde este momento la responsabilidad de la Asamblea Nacional, no solamente en la defensa de los derechos de las personas a manifestarse, como están argumentando, sino también en la obligación de escuchar y prever qué es lo que puede suceder en la ciudad y evitar muertes o pérdidas que van a ser difíciles de recuperar, que ya no se van a poder recuperar. Hay que saberlo desde ahorita para poder señalar las responsabilidades y apuntar el dedo contra quien se tiene que apuntar en este momento tras estas decisiones que son políticas y no que no piensan en la seguridad ni en la paz y en la estabilidad del país. Sí, yo no quisiera tocar el tema de la inteligencia, de la información que se tiene, porque justamente eso sirve para establecer los operativos y las estrategias que son para protegerle a Quito, a sus ciudadanos, a sus negocios, para proteger los bienes públicos y privados. Lo que sí quiero decirle es que como gobierno nacional esperamos que la Asamblea Nacional no le dé la espalda a la ciudad de Quito. El alcalde de Quito ha hecho un pedido público incluso y ha entregado en la Asamblea Nacional responsabilizando de lo que pueda pasar si es que no se permite que en conjunto la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas protejan el orden en la capital. No puede permitirse otro octubre. No puede permitirse otro octubre del 2019 en donde destrozaron la capital de la República del Ecuador. Muchas gracias al viceministro de Gobierno, Homero Castañer, que ha estado con nosotros, Gracias viceministro ustedes, de Gobernabilidad. Gracias, vamos a esperar a ver qué dice el reloj a medida que pasan las horas y esta movilización avanza en su decisión de radicalizarla. Nos vamos a una pausa, regresamos con más información. Esto es Vis a Vis en Noti Hoy.